No sé si tenemos conocimiento de una singular ciudad llamada Edo, que preciso que de la Edo que vamos a hablar ahora no es, no es Tokio, que recibía el nombre de Edo, creo que hasta el siglo XIX. Vamos a hablar de una ciudad, una capital, Edo, situada en el continente africano. Bien, Edo era la capital del llamado Reino de Benín, un territorio y una organización política que se funda hacia el siglo VI o V, seguramente VI antes de Cristo, y desaparece algo así como el 2 de febrero de 1897. El reino de Benín alcanza su máximo esplendor, así como su capital Edo, en el siglo XII. Los occidentales, sobre todo portugueses primero y posteriormente holandeses, entran en contacto, descubren el reino de Benín y su capital Edo a finales del siglo XV. Y los portugueses quedan absolutamente deslumbrados por lo que ven. Lo que cuentan expresa una todavía mayor admiración que la que expresaron los españoles al llegar a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca en lo que actualmente es México. ¿Qué descubrieron los portugueses? Descubrieron una estructura urbana extensísima. La capital Edo comprendía no solo el núcleo capitolino propiamente dicho, sino todo un conjunto de arrabales y de pueblos cercanos que estaban de algún modo unidos a la capital. Los barrios, la capital, el núcleo central de la ciudad, como era el palacio, los arrabales y los pueblos situados a cierta distancia, todos ellos estaban amurallados y al mismo tiempo estaban unidos por una muralla continua que los englobaba. Es decir, había una muralla que delimitaba un territorio inmenso. La muralla era de adobe, tenía unos entre 5 y 10 metros de espesor. Se ha calculado que el conjunto de murallas internas y externas cubrían una distancia de 16.000 kilómetros, algo así como 5 veces, si no me equivoco, la longitud de la Gran Muralla China. Era no solo la mayor construcción en adobe, sino la mayor muralla, el mayor sistema de defensa creado de la historia. Por otra parte, Edo presentaba un plan urbanístico muy curioso que, por otra parte, es propio de algunas ciudades africanas. El plan no era un damero, como por ejemplo el plan hipodámico, ni era una ciudad sin ninguna planificación urbana, como en un primer momento pensaron los descubridores, los viajeros portugueses. El sistema de composición era un sistema que se aplicaba tanto para la composición, para la ordenación de los espacios íntimos, como de los espacios públicos, de los espacios domésticos y de los espacios exteriores. Y dentro del espacio doméstico, toda habitación, cualquier habitación, se componía según unas mismas reglas que regulaban la composición de las viviendas, del palacio, de los barrios, de la ciudad y de todo el conjunto de asentamientos, el conjunto urbano y periférico. Era una composición que se ha llamado fractal, lo cual significa que existía un motivo, que era un motivo cruciforme,
que se expandía hacia las 4 direcciones del universo y que regulaba la composición desde los espacios más pequeños hasta el conjunto de las aglomeraciones urbanas, lo cual significa, por tanto, que existía una absoluta armonía entre el espacio mínimo y el conjunto urbano. La ciudad de Edo, al mismo tiempo, estaba recorrido por grandes avenidas que presentaban una novedad que dejó estupefacto a los primeros visitantes occidentales. Presentaba alumbramiento público, compuesto por unos mástiles metálicos, que soportaban unos recipientes de aceite de palma a los que se les prendía fuego en cuanto llegaba la noche. Hay que pensar que el alumbrado público no llega a la primera ciudad occidental, que creo que es Londres, hasta mediados del siglo XIX. La ciudad de Edo lo poseía desde muy anteriormente. Era una ciudad en la que se mantenía el espacio público, se limpiaba, y es precisamente la limpieza de la ciudad, además del tamaño y del peculiar urbanismo y del alumbrado público, lo que fascinó a los portugueses, que declararon que Edo era una capital infinitamente más poderosa y atractiva que Génova, que era la gran capital, en Europa en el siglo XV, dado que era efectivamente un gran puerto y una ciudad ya bien planificada. Bien, hay que pensar que Roma era, por el contrario, un campamento de ruinas, Londres un burgo y París una primera ciudad sin prácticamente ninguna planificación. Génova, por el contrario, sí era una planificación, y ciudades como Atenas eran también villorrios en medio de las ruinas. Por el contrario, Edo era una ciudad absolutamente potente. Es curioso, pero Edo, cuando llegan los portugueses, Edo y el reino de Benín van declinando. Pero sobrevivieron durante 2500 años. En el siglo XII, el mayor imperio, el imperio más potente del mundo, no era el chino, sino que era el imperio o el reino de Benín, que comerciaba incluso con el imperio chino. Es decir, era una estructura política y administrativa de una potencia que en Europa o en Occidente no se alcanzaría hasta el siglo XVII. Bien, la riqueza al mismo tiempo de Edo y la riqueza del reino de Benín venía del aceite de palma y del caucho. El imperio, las fábricas inglesas en el siglo XIX empezaron a necesitar cada vez más este material, el caucho, que básicamente procedía de los territorios del reino de Benín y de otros territorios que estaban controlados por Edo. Por Edo y la capital sagrada, la capital religiosa del reino de Benín, que era Ife. Bien, ante la creciente demanda inglesa, la creciente demanda de caucho por parte de los ingleses y la cada vez mayor presencia de comerciantes con unos escrúpulos peculiares instalados en el territorio africano, el rey de Benín decidió que permitiría la exportación libre del aceite de palma, pero empezaría a controlar la exportación del caucho hasta prohibirla. A finales del siglo XIX, en 1896, el Imperio Británico envía una delegación al reino de Benín, a la capital Edo, para negociar un nuevo tratado económico. El rey de Benín se caracterizaba por recibir
constantemente emisarios y embajadores que venían de todas partes, pero con una condición: quien tenía que invitar era el rey de Benín. Es decir, nadie podía entrar en la capital Edo si no había recibido previamente una invitación que el rey de Benín enviaba en cuanto una embajada, una delegación, quería contactar con él. Pero hacía falta previamente, para que la reunión y el encuentro tuvieran lugar, que el rey de Benín hubiera enviado dicha invitación. La delegación inglesa no esperó la respuesta del rey de Benín y llegó a la capital, a la Edo, al mismo tiempo en una época de rituales, por tanto de ceremonias religiosas, que según los ingleses incluían también sacrificios humanos. Bien, ante, digamos, esta muestra de descortesía o de una falta cometida en las relaciones diplomáticas, la embajada inglesa fue detenida. Dicen que fueron arrestados y condenados a muerte, lo cual de inmediato hizo que el Imperio Británico declarara la guerra al Reino de Benín. Las tropas inglesas, prontamente enviadas, asolaron, arrasaron, destruyeron e hicieron desaparecer de raíz la ciudad de Edo. La ciudad de Edo desapareció un 2 de febrero, si no me equivoco, de 1897. Y el arrasamiento fue de tal intensidad que hoy es imposible saber dónde se ubicaba. Solo 120 años más tarde, y no ha quedado ningún rastro, ningún testimonio, ninguna marca arqueológica. Creo que, si no me equivoco, no sé si cuando el inicio o el final de la Primera Guerra Mundial, se construyó una nueva ciudad llamada Benín, que es la actual Benin City, ubicada, se ha pensado a veces, sobre o en la periferia, o no muy lejos, de Edo. Pero lo cierto es que hasta hoy en día ha sido imposible encontrar, salvo los restos de una sola casa, encontrar cualquier testimonio en la tierra de la ubicación de la que fue la mayor capital del mundo, sobre todo entre el siglo XII y el siglo XV. Y, además del arrasamiento, de la desaparición de Edo, las tropas británicas se llevaron toda la ornamentación del gigantesco Palacio Real. Esta ornamentación consistía sobre todo en placas metálicas, placas de una aleación de cobre, que recubrían enteramente los muros y las puertas de palacio. Tenemos aquí algunas de estas imágenes que occidentales han producido de la ciudad de Edo. Podemos descubrir el tamaño descomunal de esta ciudad y cómo todos los barrios están perfectamente rodeados por murallas. Aquí tenemos un ejemplo de estas placas, de las que el Museo de las Culturas del Món posee un buen ejemplo. El Imperio Británico se llevó unas 3.000 piezas de cobre entre placas y estatuas, constituyendo uno de los mayores saqueos que se ha producido en la historia. Algunos de estos objetos fueron posteriormente vendidos en subasta, y esto explica que algunos museos occidentales, el Museo Metropolitano, por ejemplo, de Nueva York, posean algunas piezas del Reino de Benín. Algunas posteriormente fueron incluso vendidas a lo largo de los años, y por eso el Museo de las Culturas del Món posee unas de estas placas que data del siglo XVII, que pertenecía a una colección privada. Bien, además de estas placas, lo que también se llevaron los británicos son unas representaciones de reyes históricos, llamados Oba,
y reyes legendarios, que no se sabe bien si existieron o no, que evidentemente pertenecían seguramente entre el siglo VI antes de Cristo y el siglo III o II también antes de Cristo, que eran los Oni. El reino de Benín y la cultura de Benín se ha caracterizado por una representación naturalista de estos monarcas reales, legendarios y legendarios o imaginarios. Una representación hecha, unas esculturas de tamaño prácticamente natural, consistente sobre todo en cabezas, realizadas en una aleación de cobre, y una representación naturalista. Es más, cuando los británicos descubrieron estas estatuas, pensaron que toda vez que se suponía, se creía, que, un poco despectivamente, evidentemente, que los artistas africanos estaban incapacitados de realizar un arte supremo, es decir, un arte naturalista, se pensaba que estas esculturas en realidad lo que reflejaban es una influencia del arte griego en el arte africano, es decir, que prácticamente eran estatuas más griegas que propias del reino de Benín. Bien, cabría preguntarse qué es lo que reflexionar un poco sobre lo que está ocurriendo ahora. Evidentemente, los herederos del reino de Benín reclaman desde hace años la devolución de todas las obras pertenecientes al Palacio Real situado en Edo. Uno de los problemas es que el actual Benín no ocupa el territorio del antiguo reino de Benín, que por el contrario se encontraba más en el sur oeste, si no me equivoco, en el sureste de Nigeria. Y por tanto, tanto Nigeria cuanto Benín reclaman al Museo Británico o al gobierno inglés la devolución de las piezas. Una de ellas, perteneciente al Museo de Nigeria, por otra parte, se presentó en Barcelona en una exposición, el Fórum de las Culturas, en el 2004, se expuso en Barcelona. Por tanto, es Nigeria más que Benín que posee algunas de las pocas piezas que escaparon al saqueo. Bien es cierto que los saqueos han sido una constante a lo largo de la historia. Tenemos que pensar que el mayor saqueo que jamás se haya realizado es el que realizaron los romanos en Atenas y en la Grecia en general, cuando Grecia pasó a formar parte del imperio de la República y posteriormente del imperio romano. Es decir, son miles o decenas de miles de estatuas que fueron llevadas de Grecia a Roma, no para destruirlas, evidentemente, sino para admirarlas. Es por eso que quedan tan pocas estatuas de la Grecia antigua en la propia Grecia, porque la mayoría fueron transportadas a Roma. En algunos casos, además, los barcos se hundieron y esto explica que de tanto en tanto se vayan encontrando bronces griegos. Incluso en algunos casos se piensa que de grandes escultores se encuentran en el fondo del mar. Pensemos, por ejemplo, en los célebres guerreros de Riace, las esculturas deslumbrantes de bronce que hoy se hallan en el museo de la ciudad italiana de Reggio Calabria, si no me equivoco. Bien, por tanto, Roma produjo un saqueo de unas dimensiones que, por suerte, nunca han vuelto a ser alcanzadas. Y la mayoría de estas estatuas, evidentemente, han desaparecido con la caída del Imperio Romano y los saqueos en el siglo IV y V, cuando Roma fue tomada primeramente por los hunos y posteriormente, evidentemente, con las invasiones llamadas bárbaras, que implicaron, evidentemente, una gran destrucción de estatuaria griega. Esto por un lado, pero también tenemos que pensar, por ejemplo, que una de las piezas más emblemáticas del Museo del Louvre, aparte de la Gioconda, la Venus de Milo
y la victoria de Samotracia, por ejemplo, es lo que se llama la estela de Hammurabi, que es una gigantesca estela de unos 2 metros de alto, realizada en Babilonia a principios del segundo milenio, por tanto hacia el 1800 antes de Cristo, y que pone por escrito un código legal que el rey Hammurabi decretó y con el que se tenía que legislar, digamos, todos los problemas de orden público que acontecían en el imperio babilónico. Bien, esta gran estela, este gran monolito, ilustrado además con un relieve que representa al gran rey Hammurabi, se encuentra en el Museo del Louvre. Como es una pieza babilónica, evidentemente el actual Irak reclama esta pieza. Sin embargo, esta pieza no fue encontrada en lo que actualmente es Irak. Esta pieza fue encontrada en lo que actualmente es Irán. ¿Por qué? En uno de los saqueos de la ciudad de Babilonia por parte de los persas, se llevaron esta estatua, este gran monolito, y se lo llevaron a la capital, una de las capitales persas, la ciudad de Susa, y es allí donde fue encontrada por los arqueólogos franceses. Por tanto, tanto Irán cuanto Irak reclaman la devolución de esta pieza singular, transportada de manera, no sé si legal, hacia el museo del Louvre. Pero también ocurría que cuando una ciudad, una comunidad, un reino o un imperio eran atacados y se derrumbaban, es decir, perdían las batallas y perdían la guerra, lo primero que hacían los vencedores era llevarse las efigies de los dioses y de los seres, precisamente para evitar que la protección que mágicamente aportaban desapareciera, y por tanto todas estas piezas eran transportadas a la capital del ejército vencedor. Por tanto, los saqueos, los robos, los desplazamientos de estatuas han sido una constante a lo largo de la historia. Pero bien es cierto que la Grecia clásica y la Roma imperial hace milenios que no existen. Los imperios mesopotámicos, babilónicos y persas también hace milenios que han desaparecido. Por el contrario, Inglaterra, Nigeria y Benín son países actuales que pelean por un expolio que tuvo lugar hace solo 120 años. No se sabe muy bien cómo terminará.